Entonces, ¿cómo se generan las emociones? Las emociones se generan porque en el fondo nuestro organismo evalúa que una situación tiene algo que nosotros necesitamos y entonces detrás de cada emoción suele haber una necesidad. Por eso hay que sentarse, ponerse en contacto con ellas y ver qué necesidad está ahí, porque todas las emociones son adaptativas. ¿Eso qué quiere decir? Que no son ni positivas ni negativas, sino que nos están indicando algo que es importante para nosotros. Y normalmente lo que están indicando es que detrás de cada emoción hay una necesidad que hace falta que lo atendamos. ¿Cuáles son los componentes de la emoción? Pues por un lado está lo que se llama el estímulo emocional competente. ¿Qué quiere decir? Pues que cualquier cosa que me recuerde alguna situación del pasado en que yo he tenido una emoción puede hacer de activador de la emoción. Eso es un estímulo emocional competente. Por ejemplo, si cuando yo tuve un trauma, se quemó mi casa, se me quedó el olor a quemado en la nariz, cuando yo vuelvo a quemado, recuerdo cuando se quemó mi casa. Entonces, esto nos puede pasar. El olfato es el más rápido para conectarte con un recuerdo pasado, pero cualquier emoción te conecta, ¿no? Si yo cuando se quemó mi casa pasé mucha angustia, cuando vuelvo a quemado volveré a sentir esa sensación de angustia. Entonces, cada emoción tiene un estímulo emocional competente, una sensación corporal, una necesidad que está detrás, una tendencia a la acción y una manera en que yo la interpreto. Porque yo puedo interpretar el enfado con naturalidad o puedo vivir mucho miedo si tengo enfado. Depende de la educación que yo haya recibido en mi casa al respecto de las emociones. Y esto es importante saberlo, porque todos podemos manifestar todas las emociones, pero todos no las manifestamos de igual manera. Unos manifiestan más enfado, otros más tristeza, otros manifiestan más miedo. Esto depende. Una de las cosas que se dice es que hay diferencias de género, como que a los hombres les han educado para no tener miedo, luego cuando tienen miedo manifiestan enfado, y a las mujeres nos han educado para, agruparnos y buscar apoyo, y cuando tenemos miedo tenemos más sensación de tristeza que busca compañía, que nos compadezcan y que nos acompañen. La mejor manera de trabajar las emociones es con psicología energética. La psicología energética es una nueva y no nueva, es una integración de distintas disciplinas, es una integración de la psicología convencional con la medicina china, que entiende las emociones como energía, y lo que se llama la kinesiología, que es una disciplina que ayuda a través de los músculos del cuerpo que están relacionados con el sistema nervioso, testar qué cosas nos estresan y qué cosas no nos estresan, y a través de ese músculo puede hacer, identificamos un músculo, puede hacer como la máquina de la verdad y puede identificar qué cosas de nuestro inconsciente están ahí, que no tenemos que trabajar y nos están haciendo daño aunque no seamos conscientes. Así que la mejor manera de trabajar las emociones es sin duda con la psicología energética. Consiste fundamentalmente en conectar con la emoción, dejarte sentirla y estimular puntos de acupuntura que hacen que la emoción, que es energía, se mueva a través de unos canales energéticos que los chinos descubrieron hace 5.000 años, que se llaman meridianos, para que se regulen, porque cuando las emociones funcionan armoniosamente tenemos bienestar, y cuando están alteradas o bien en exceso o bien en defecto o bien en bloqueo, entonces tenemos malestar y estrés. Entonces los chinos esto lo sabían hace 5.000 años, y la psicología energética ha cogido esos conocimientos y lo utiliza para manejar el estrés, porque como he dicho antes, si solamente tuviéramos que trabajar un tema en terapia, sería el estrés y todo lo que eso conlleva, lo mental, lo emocional, lo físico e incluido lo espiritual. Entonces, para mí, esa es la mejor manera de trabajar emociones. Otra manera es hablando de ellas, pero hablando de ellas no se termina de liberar esa energía de la emoción. Sí, cuando te sientes comprendido por otro y está ahí, te ayuda a reprocesar, pero es más reprocesar mentalmente, no es a soltar esa energía del cuerpo. Y antiguamente, y todavía existe, se da lo de movilizarlas, hacer movimientos catárticos, ¿no? Eso a mí particularmente no me gusta, lo de coger un bate y darle a un cojín para expresar el enfado. Pero hay gente que le funciona muy bien. Entonces, esos serían los 3 puntos importantes para trabajar las emociones. Una vez que las hemos identificado, que hemos entendido qué nos quieren decir, una vez que sabemos qué necesidad hay detrás, una vez que entendemos con qué está relacionado y con qué está asociado del pasado, y todo eso nos va a ayudar a darle una nueva forma de ver las cosas.
Porque las emociones son contagiosas. Entonces, aunque nosotros creamos que no, cuando nosotros tenemos una emoción y aunque no sepamos lo que tenemos porque hay gente que la reprime, nuestras neuronas espejo captan las emociones de unos y de otros y reflejamos las emociones de otros aunque no quieran. Yo, por ejemplo, hay algunos clientes en terapia que resulta que no saben manejar el enfado. Y no se enfadan ellos, pero me enfado yo por ellos. ¿Por qué? Porque yo capto a través de mis neuronas en espejo su enfado, ellos no se pueden enfadar y yo me enfado por ellos. Entonces, eso es porque yo sí que capto su enfado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y tendríamos que tener mucha responsabilidad de las emociones que tenemos para no contagiar a otros. Porque no es nada agradable ponerte al lado de una persona que está enfadada y llevarte su enfado a casa, o ponerte al lado de una persona que está triste y irte a casa triste tú también. Entonces, nosotros, aunque no lo sepamos, aprendemos a leer las emociones antes que pensar, porque aunque la gente a veces duda y dice pensamos y luego sentimos, no, perdón. O sea, esto que quede muy claro, los bebés primero sienten y a los 3 años piensan. Luego, fijaros qué es antes, la emoción o el pensamiento. Lo que pasa es que llega un momento que la emoción y el pensamiento se vinculan y los pensamientos pueden elicitar la emoción y la emoción puede elicitar el pensamiento. Pero no nos engañemos. Primero sentimos y luego pensamos. Por lo tanto, si queremos hacer cualquier cambio en nuestra vida, lo primero que tenemos que trabajarnos son las emociones, porque es como la clave, es la energía que va a permitir el cambio. Por eso, insisto, es el tema más importante, trabajar las emociones, y si las trabajamos con psicología energética, todavía mucho mejor. Entonces, tenemos que aprender a leer las emociones para manejar nuestros estados de ánimo y para no contagiar a los demás, porque el ser humano es un ser social y lo que más disfruta es estando con otros, pero no compartiendo emociones de miedo, enfado y tristeza, sino compartiendo emociones de alegría, interés, curiosidad, lo que se llaman emociones positivas, que veremos en un momento. ¿Qué tipos de emociones hay? Pues hay distintos tipos de emociones. A mí me gusta la descripción que hace, hay distintos autores que a mí me gustan y yo al final, como las emociones es algo que me fascina, pues he estudiado mucho y he hecho mi propio menú, ¿no? Mi propio mezcla. Entonces, a mí me gusta llamar las emociones que algunas personas llaman primarias, me gusta llamarlas emociones de supervivencia. Esto es un término de Joe Dispenza. Entonces, ¿cuáles son las emociones de supervivencia? El miedo, el enfado, la tristeza. Y cuando yo no tengo ni miedo, ni enfado, ni tristeza, tengo alegría. Entonces es excluyente. Yo no puedo estar alegre y triste a la vez, no puedo estar alegre y enfadado a la vez, y no puedo tener miedo y estar alegre a la vez. Entonces es muy importante saber esto. ¿Por qué son emociones de supervivencia? Porque son las que más energía movilizan. Lo que más moviliza es el miedo. Pero cuando sale el miedo, sale a través del enfado. Y cuando yo tengo tristeza, no tengo casi energía, porque la tristeza es la única emoción que me repliega hacia adentro. Y entonces esto es importante que lo sepamos, ¿no? Manejar estas emociones es crucial. Aunque solamente nos dedicáramos a manejar el miedo, que está en la base de todas las situaciones estresantes, porque la gente no hace una distinción que es importante. Miedo, estrés y ansiedad tienen la misma fisiología, tienen la misma reacción fisiológica en el cuerpo. Tienen la activación del ritmo cardíaco, la respiración se agita, se tensan los músculos para luchar o huir, se hace un nudo en el estómago porque ya no puede estar digiriendo cuando está en modo de lucha, la sangre va de las extremidades del cuerpo, que es donde suele estar la sangre normalmente, a las extremidades, del exterior al interior para que si te haces un rasguño no te desangres. Todos estos cambios se producen con el estrés, con el miedo, con la ansiedad. Lo que pasa es que cuando tú tienes miedo, pues entra aquí un jabalí y dices, por eso tengo miedo. Pero si tú empiezas a tener sensación de miedo sin jabalí, coges mucho más miedo. Ese miedo que no es con objeto de miedo es ansiedad. Y cuando tú tienes estrés, tienes agitación en el cuerpo y muchas veces lo estás viviendo como ansiedad, miedo. Entonces, eso que quede claro, ¿no? El miedo tiene una función importante, el enfado también, la tristeza y la alegría. El miedo tiene la función importante de ponernos en modo lucha-huida, de activarnos, de que cuando tenemos miedo, si somos inteligentes, buscaremos apoyos, recursos o desarrollar capacidades. Porque si no, pues nos vamos a quedar ahí congelados en el miedo
y no vamos a hacer nada. Cuando tenemos enfado, lo que realmente queremos es que alguien se está metiendo en nuestros límites, nosotros queremos conseguir algo y tenemos un obstáculo, entonces el enfado nos ayuda a afirmarnos, a decir que no y a poner límites en las dos direcciones, hacia lo que yo quiero y de lo que no puedo coger. Entonces el enfado nos ayuda para darnos cuenta de eso. Y la tristeza es la única emoción que nos vuelve hacia adentro, que nos conecta con nosotros mismos, que nos ayuda a interiorizar, a sentir, a conocernos mejor, porque nos ayuda a hacer introspección, porque miedo y enfado son emociones hacia afuera y la alegría genera compañía, busca compañía. Entonces, bueno, estas son las tres emociones que hay que saber manejar, saber identificar, saber qué necesidades hay detrás, porque son cruciales para producir cualquier cambio en terapia, cualquier cambio de cualquier cosa que queremos manejar. Luego están, según Antonio Damasio, las emociones sociales. Entonces, las sociales son las que son más que emociones, son como sentimientos, que son esos sentimientos que tenemos con respecto a los demás, que tienen mucho que ver con estoy por arriba, estoy por abajo, estoy en dominancia, estoy en sumisión o estoy en cooperación. Y esas son la vergüenza, que es una de las emociones que más daño nos hace porque es conectarnos con la sensación de inadecuación, la culpa, que tiene que ver con que yo creo que mi comportamiento no sea adecuado al código de la familia, de la sociedad a la que pertenezco, la envidia, que tiene que ver con que yo quiero algo que tiene el otro y estoy dispuesto a destruirlo para que el otro no lo tenga, porque no hay envidia sana, los celos, que es el otro tiene algo que yo quiero, entonces no es envidia, porque la envidia es destructiva, es celos, es quiero algo que tiene el otro, y los celos también nos conectan con la sensación de inseguridad. Tenemos celos de que alguien tenga el cariño o el afecto de la persona que nosotros queremos tener el cariño o el afecto. Luego está la indignación, que es como que tú ves una sensación de injusticia que tiene un fondo de enfado, porque todas las emociones sociales tienen el fondo de las emociones de supervivencia. Entonces la indignación es un enfado llevado al extremo que tiene que ver con la sensación tuya de justicia. El orgullo, que cuando es sano es autoestima, cuando no es sano es orgullo. El disgusto, porque hay gente que te gusta y hay gente que te disgusta. El desdén, que tú miras a gente por encima del hombro. Y la desconfianza. Esas son las emociones sociales que tanto daño hacen en relación con los demás si no las manejamos bien. Y por último está lo que se llaman las emociones positivas. Y las emociones positivas tienen un efecto directo sobre nuestro bienestar, porque incrementan nuestra capacidad para prosperar, porque es como que la energía es una energía mucho más liviana, pero también mucho más movilizadora en todos los sentidos, ¿no? Entonces estas emociones positivas las enumeró o hizo una investigación sobre ellas una doctora norteamericana que se llama Barbara Fredrickson. Y ella dice que hay 10 emociones positivas. Yo no estoy de acuerdo, creo que hay 9, porque la 10ª, que lo veremos ahora, no es una emoción. Entonces son la alegría, la gratitud, la serenidad, el interés, la esperanza, la autoestima, la diversión, la inspiración, el asombro y, según ella, el amor, que para mí no es una emoción, es un estado motivacional. Es mucho más que una emoción, porque el amor genera mucho más cambio en la persona que cualquiera de las otras emociones. Pero bueno, ella lo incluye ahí, por eso dice que hay 10 emociones positivas. Así que idealmente nosotros tendríamos que trabajarnos las emociones que gente llama negativas, que en realidad son de supervivencia, las emociones sociales, para poder acceder a las emociones positivas. Porque hay una cosa muy curiosa, y es que, según esta autora, hay un ratio 3:1. Pesan más las emociones negativas que las positivas. Hacen falta 3 emociones positivas para quitar una emoción negativa. Por eso, si tú escuchas cualquier corrillo de gente que está hablando, normalmente están hablando en negativo, no están hablando en positivo. Entonces estamos como más acostumbrados a funcionar en emociones negativas que en emociones positivas, y tenemos que intentar potenciar esas emociones positivas para elevar nuestra energía y elevar nuestra conciencia. Entonces eso sería un tema bien importante, un tema en sí mismo, ¿no? A trabajar las emociones positivas de alegría, de generar alegría, de agradecer,
agradecer lo que tenemos, el agradecimiento, si somos capaces todos los días de agradecer 3 cosas que nos han pasado buenas antes de ir a dormir, esto nos mejora nuestro sistema inmune, está comprobado, la serenidad, el poder estar en calma, en paz, tranquilos, el interés, el interesarse por cosas nuevas, porque eso te mantiene vivo, te mantiene alerta, te mantiene interesado, la esperanza, el esperar que las cosas van a cambiar para mejor, porque si no, nos podemos ir al otro lado, que es la depresión, desarrollar la autoestima, confiar en nosotros mismos, confiar en nuestras capacidades, la capacidad para divertirnos, que divertirse es muy importante porque también eleva la energía, la inspiración, que es como conectar con el espíritu, ¿no? Tener ideas, tener creatividad, tener cosas que nos inspiran, que nos tocan en un amanecer, una flor, cómo te inspira la belleza, ¿no? Y el asombro, la capacidad de asombrarnos. Entonces, todas esas emociones sería muy importante que supiéramos trabajarlas.